Bueno, ¿se escucha? Sí. Buen día, ¿cómo les va? ¿Virtuales escuchan? ¿Van dedito para arriba? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, medio bajo. Bueno, perfecto. A ver si lo subo un poquito. Ahí, sí. Bueno, bueno, chicos, vamos con novedades primero. Hoy tienen práctico, no es evaluativo. Fíjense que ayer subimos en el aula virtual, está en inicio. Miren que hay una cosa que dice cronograma. Ahí lo hemos actualizado, ¿sí? De tal manera que hay el cronograma de clases teóricas y de parciales no se modifica, porque eso lo hemos estado dando. Sí se modifica de los prácticos, ¿sí? El práctico evaluativo es el 25 de septiembre. También fíjense que así está toda la información detallada. Por otra parte, las condiciones iniciales de la materia era tener 3 prácticos evaluativos. Yo voy a presentar una nota al Consejo Directivo de la excepción por el tema de los paros que la materia se apruebe con 2 prácticos evaluativos, ¿sí? Porque, bueno, no llegamos. Bueno, y semana que viene tenemos el parcial, ¿sí? El parcial va a ser en el horario de la comisión, en el aula de la comisión. Aprovecho para decir que, bueno, a la mañana ya lo habíamos cambiado, creo que es la F, ¿no? O K, algo de eso. Y a la tarde, hoy empiezan las 5, entiendo que ya Florencia les avisó, hacen el módulo viejo, porque son más grandes, ¿sí? Los parciales van a ser ahí, en esas aulas, es esencial, por aula virtual, de tal manera que tienen que traer celular, notebook, netbook, lo que tengan, y si no tienen, tenemos laboratorios, ¿sí? Lo vamos a dividir en dos, o sea, la comisión de las 10 va a haber un grupo de 10 a 11 y otro de 11 a 12, lo mismo en la tarde. Eso lo vamos a publicar en el aula, pero bueno, básicamente es eso, ¿sí? El parcial son 25 preguntas y se aprueba con el 60%, que equivale a 15, creo. Creo que es así. Para el 7 tienen que tener 21 correctas y bueno, ya está. Escriben del... Bueno, ¿estamos? ¿Alguna pregunta? Sí, bueno. Lo que tenemos que ver hoy es toda la unidad número 4. No sé si vamos a llegar a verla toda. No obstante, si no se llega a ver epigenética, que es la última parte, yo les subo una clase grabada, ¿sí? O sea que, bueno, si no llegamos a verla hoy, igual la epigenética no es complejo. Les hago un resumen rápido antes de uno hoy si no llegamos. Bien, hasta aquí entra el parcial, ¿no? Esto incluido, ¿sí? Va, va. La semana pasada vimos mitosis. Yo les decía que la mitosis es el ciclo celular, es como las células se reproducen de una manera asexual, en el sentido que solamente se dividen y la célula resultante es un clon. Pero también la semana pasada, cuando vimos los cromosomas, dijimos que tenemos cromosomas sexuales, ¿sí? Que determinan el sexo biológico, XX o XY. En ese sentido, tenemos las células sexuales o los gametos, también se los llama así, que son los óvulos y los espermatozoides. Todas las células se dividen por mitosis, excepto los óvulos y espermatozoides que se dividen por meiosis. La meiosis, chicos, estos conceptos ya los hemos visto, solamente para repasar. ¿Se acuerdan? Diploide 2N es una célula con toda la carga genética completa.
o sea, con 46 cromosomas. Todas las células de nuestro cuerpo, excepto los espermatozoides, son diploides. Las células sexuales o gametos, óvulos y espermatozoides, son haploides, N minúscula. Hay en otros seres vivos, hay células que son poliploides, poli es mucho, tienen más de 2 cromosomas. En otros seres vivos, de hecho, si no pasa eso, no prospera el ser vivo. Nosotros humanos, si tenemos más de 2 cromosomas, estamos hablando, que oigan de aberraciones cromosómicas, ¿sí? Lo normal, digamos, en nosotros humanos, es tener células diploides y haploides. Haploide significa entonces la mitad de los cromosomas. Eso quiere decir que nuestros óvulos y nuestros espermatozoides tienen la mitad de los cromosomas. Por eso vamos a decir que la meiosis es reduccional. Reduccional porque reduce el número de cromosomas a la mitad. Y eso es gracias a lo que se llama el crossing over, es el cruzamiento. La clase pasada, cuando yo les decía que las células que se dividen por mitosis son clones, efectivamente, el clon de la madre. Ahora, eso tiene una ventaja, que se gasta poca energía en llevar a cabo esa división. Tiene una enorme desventaja que también les conté la clase pasada, que no hay variabilidad. ¿Me entienden? Porque me entonces, si vos tenés descendencia con un pariente tuyo y los dos tienen una aberración cromosómica, es muy probable que esa aberración se transmita de generación en generación, porque no hay variabilidad, ¿se entiende? Entonces, la meiosis, si bien es más cara energéticamente, pero gracias a este entrecruzamiento, permite la variabilidad genética. El entrecruzamiento hace referencia, silencio en el micrófono, por favor, que ya por el año suficiente TikTok. Entrecruzamiento, crossing over, implica que los cromosomas, cuando se produce la meiosis, que va a dar como resultado un óvulo o un espermatozoide, se ordenan al azar, chicos. ¿Sí? Entonces, los 23 cromosomas que quedan de los 46 originales son al azar. ¿Me entiendes? Ese azar es justamente lo que permite la variabilidad genética. Sumale que después te vas a cruzar un óvulo o tu espermatozoide con otro óvulo o espermatozoide que tiene otros 23 cromosomas que son el resultado del azar. Entonces, el azar va a ser el que va a determinar no solamente el sexo biológico, sino también distintas características físicas del nuevo ser. ¿Sí? Entonces, eso es lo más importante de la meiosis y ese entrecruzamiento es el que permite la variabilidad genética. ¿Se acuerdan que un concepto que yo les decía en la clase pasada, esto de cromosomas homólogos? O sea, significa que el cromosoma de tu papá y el de tu mamá son homólogos en el sentido que no se rechazan, sino que se reconocen como pares y de esa manera el nuevo ser, o sea, vos, va a tener los 46 cromosomas. ¿Se entiende o no? Lo sigo. La variabilidad genética es fundamental por esto que acabo de decir. Es lo que permite, como habíamos empezado la primera clase, la biodiversidad en este planeta. Entonces, hay muchos mecanismos de variabilidad genética. Uno es el crossover que acabamos de ver. Dos, que vamos a empezar a ver ahora con genética, es la segregación al azar. Segregación, chicos, separación. Es la separación al azar de los cromosomas. Finalmente, el óvulo y el espermatozoide, del cual nosotros surgimos, como les decía, es producto del azar, de nada más. Entonces, cuando uno diga, bueno, porque el sexo lo determina no sé quién y los colores lo determinan, todo es mentira. Todo es azar.
básicamente. De tal manera que, bueno, finalmente somos productos del azar. Como el señorito se cruzó ahí que te perdió todo. Pobrecito, ¿qué no le estás entero? ¿Eh? ¿Y esto mi padre? ¿Eh? ¿Dónde dice tú ahí? Ah, porque Hola, todo buen día. también. Ah, vení acá, sentate acá. Claro, pobrecito, ¿qué quieres tú? Ya los compañeritos que tienen a la derecha el Pampeano Falluto y a la izquierda va. Y la fecundación, que lo vamos a ver después del parcial, también es o lleva la variabilidad genética. Por eso le decía, habrán escuchado que alguna vez que el sexo biológico del bebé lo determina el hombre. Mentira. En realidad, eso significa porque el espermatozoide puede ser X o Y. El óvulo siempre es X. Pero en realidad, quien determina el sexo biológico del nuevo bebé es básicamente el primer espermatozoide que logra fecundar el óvulo. ¿Está bien? O sea que es una carrera básicamente al azar. Esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a genética. Si hablamos de genética, tenemos que hablar del hombrecito Mendel, que allá a finales del siglo XIX, fíjense en que este hombre empezó a hacer sus experimentos cuando, o casi en paralelo, cuando Darwin, que vamos a ver más adelante, empezaba a hacer sus viajes y a plantear la teoría de la evolución. También Mendel empezó a trabajar cuando se estaban empezando a descubrir o perfeccionar, en todo caso, microscopios. De tal manera que la gran contribución que tuvo Mendel, que fue un monje, chicos, que estaba en un monasterio y se puso a experimentar con plantas, plantas de arena, guisantes, dice, es lo mismo. La cuestión es que hizo un experimento muy detallado, en el sentido de observar las flores, las hojas, el tallo de la planta, la cantidad de semillas que producía, pero todo con la observación, porque claro, no tenía herramientas finas para ver más chiquito. Entonces, la contribución más grande que él pudo demostrar en base a este experimento muy controlado fue sostener que existían algo, porque no lo pude ver, ¿sí? Algo que se transmitía de generación en generación. De los progenitores pasaba la información genética a través de algo. Él lo llamó los elementos, hoy son los genes. ¿Sí? Por eso esa es la gran contribución que propuso Mendel. En ese sentido, vamos a hablar de una genética mendeliana. La genética mendeliana es un poco lo que vamos a ver hoy, pero claro, la ciencia siguió avanzando, de tal manera que hoy estamos hablando de genética pasada, la mendeliana, son conceptos nuevos, por eso surge lo de la epigenética, etcétera, etcétera. Pero todo basado justamente en lo que propuso y demostró Mendel. Mendel en realidad propuso 3 leyes. Nosotros vamos a ver 2. En el parcial no va a haber ninguna pregunta, la segunda ley, porque es confuso, porque en realidad esta es la segunda, pero nosotros se la presentamos como primera. De tal manera que sepan que Mendel propuso 3 leyes, ¿sí? Pero nos va a interesar estudiar 2. No le vamos a preguntar cuál es la primera y la segunda. Si tengan en cuenta lo que dice la ley, compréndanla. Los genes se agregan, se separan, chicos, lo mismo, independientemente de uno y otro al formarse los gametos. Los gametos, acuérdense que son los óvulos y los espermatozoides. Un gen pasa a un gameto y otro gen pasa a otro gameto. ¿Eso cuándo se produce? En lo que acabamos de ver, en la meiosis. ¿Sí? ¿Cómo se produce? Y el azar, chicos, por eso dice independientemente. Y esto nunca se puede demostrar solamente observando las plantas que él cultivaba en el monasterio. Ustedes dirán, pero si eso ya lo sabemos, sí,
¿Saben? Porque se las dije recién y porque lo hemos descubierto después, pero en su momento no sabía. En base a esta ley se derivan varios conceptos. Empecemos. El primero que ustedes ya lo saben, que la información genética está en el ADN. En realidad, la espiral de ADN, ¿sí? Básicamente son dos genes. Esos genes o el ADN, ustedes saben que en tanto célula como individuo está todo el material genético disperso junto con las neuronas, ¿se acuerdan? Eso lo llamábamos la cromatina. Cuando la célula se divide, se forman los cromosomas, ¿sí? Esto es importante para que ustedes entiendan que fíjense en que ahora esta X, que veíamos en forma de cromosoma, en realidad, fíjense que lo empezamos a descomponer, llegamos a la doble hélice de la ADN. Pero básicamente, chicos, cada uno de estos pedacitos son genes. Bueno, hubo un proyecto, el proyecto Genoma Humano, que determinó muchos genes, ¿sí? Y la ubicación de esos genes. Al final de la clase vamos a ver lo que son las aberraciones cromosómicas y genéticas, pero se entiende que si falta este pedacito en un cromosoma, faltan un montón de genes, ¿me entienden? El impacto o la consecuencia va a depender de qué genes falten, ¿está bien? No es lo mismo que falte un gen que hace una proteína para, no sé, fortalecer las uñas, a un gen que interviene en el desarrollo del cerebro, ¿me entienden? La consecuencia claramente va a depender de dónde esté ubicada la alteración genética que vamos a ver luego. Bueno, por supuesto los cromosomas se encuentran a pares, los genes también, porque son homólogos, ¿se acuerdan? Uno en tu papá, uno en tu mamá. Bien, entonces, gen, unidad hereditaria básica. Ahí está la información. ¿Qué información? Que vos tenés que tener los ojos oscuros, que tenés que tener el cabello claro, que tenés que tener no sé qué cosa y no sé qué cuál. ¿Sí? Esa es la información, chicos. ¿Está bien? Esa es la información que va a estar en el ADN. Ahora, recuerden, y eso se los dije, el ADN transmite la información genética, transmite la herencia. El ARN la expresa, porque para que vos tengas el cabello del color que lo tenés, tenés que tener una proteína que va a dar ese color. ¿Me entienden? Entonces, la receta para hacer esa proteína está en el ADN. Bien. Alelo. Cada una de las alternativas que tiene un gen. Son los dos genes, uno de tu papá y uno de tu mamá. Sigamos con el cabello. Tu mamá al azar determinó que la receta dice que tienes que tener el cabello claro. Tu papá dice que tienes que tener el cabello oscuro. Esos son los dos alelos. Cada una de las dos alternativas, porque son tu papá y tu mamá. ¿Está bien? El alelo dominante es el que domina, obviamente. El alelo recesivo es el que está recesivo, básicamente. El alelo dominante significa que domina y significa que se expresa siempre. Entonces, si se expresa, significa que, en el ejemplo que yo ponía recién, el color de cabello, ojos claros, si es recesivo, y el color de cabello, ojos oscuros, dominante, ¿qué color de cabello va a tener? Oscuro, porque el dominante domina. Y el recesivo se acabó, no lo deja que se aprecie, así. ¿Me entienden? Esto lo van a ver en los prácticos, haciendo ejercicios. Siempre los caracteres dominantes se expresan con letras mayúsculas y los recesivos con letras minúsculas. Digo porque van a tener que hacer los cuadros y todas esas cosas. No me quiero adelantar porque en realidad vamos a ir desfasados por el tema del paro. Los prácticos que están viendo, están en serio, por ahí.
Bueno, pero eso fue un ejemplo. Bueno, pero genética viene después. De tal manera que, bueno, no me quiero adelantar, pero eso es para que hagan mi cuadro público. Pero ahora entiendan lo que es dominante y recesivo. Entonces, de acuerdo a esto, para un carácter determinado, cuando yo digo un carácter, chicos, puede ser el color de ojo, color de cabello, lo que se nos ocurra. Salud. Entonces, para un carácter determinado, ese carácter puede ser homocigota o heterocigota. Homo es uno, hetero es varios. Heterocigota, que es el más simple, sepan que tienen algo que es dominante y otro recesivo. Por eso está simbolizado a mayúscula, a minúscula. De tal manera que, suponete que vos, para el color de ojos, sos heterocigota, claramente vas a tener los ojos de color oscuro, asumiendo que el color oscuro siempre es dominante. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo puede ser que hay personas que tengan ojos claros? Y porque son homocigotas. El homocigota, chicos, es uno, es igual, y fíjense en las dos alternativas que puede ser. A mayúscula, las dos, o a minúscula, las dos. ¿Cuál va a tener ojos claros de esos dos? Las dos a minúsculas, porque las minúsculas, acuérdense que son los recesivos. Entonces, los homocigotas pueden ser dominantes, en cuyo caso claramente va a tener los ojos oscuros, o recesivos, en cuyo caso va a tener los ojos claros. Eso es entre cruzamientos con el cuadro de Juliet, que lo van a ver en el práctico, y etcétera, 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 es lo que puede explicar por qué tus dos padres tienen ojos oscuros y no tienen ojos claros. Sí, pues no hay ninguna introducción de otra persona allí. Puede haberla, no quiero meter duda, pero asumiendo que no existe, esto explica por qué puede ocurrir eso, o explica por qué a veces un abuelo nuestro, no sé, tiene cabello claro y nosotros tenemos cabello claro y nuestros dos padres tienen cabello oscuro, ¿sí? No especulen con cosas sucias. Veamos, o primero descarten la genética mendeliana. Bien, ¿se entiende esto? Por eso hablamos, chicos, que los individuos, ¿viste? Cuando vas a comprar un perro o una mascota, te pedís un puro, se supone que un puro es homocigota. Digo, si vos querés un caniche puro, papá caniche le puso la semillita a mamá caniche. Ahora, si papá galgo le puso la semillita a mamá caniche, y bueno, tendremos un heterocigota. Y digo porque es una mezcla. Igual siempre me planteo cómo llevar el galgo a la caniche, pero bueno, quiero que los galgos son altos. Bueno, en fin, sigamos. Segunda ley, ley de la recombinación independiente. Los genes, perdón, se recombinan, se juntan otra vez, independientemente, al producirse la unión de los gametos. ¿Cuándo se unen los gametos? Ustedes lo saben, la vibración. Claro, la fecundación. Ahí se unen los gametos. Ya sea in vitro, porque hace las cositas, pero ahí se unen los gametos. Y eso, como les decíamos recién, es al azar, chicos. No es que uno determine, el azar es lo único que determina. Y ahí van a surgir distintos genotipos. Ahora ven ese concepto de genotipo. Genoma es lo mismo que genotipo. Genoma, genotipo, son todos los genes que tiene un ser vivo. Claramente, todos los seres humanos tenemos la misma cantidad de genes, ¿sí? Independientemente de las alteraciones o aberraciones que pueda haber. Pero deben saber que otros seres vivos tienen algunos, muchos menos, otros, muchos más genes que nosotros los humanos, ¿sí? También es cierto que compartimos un montón de genes, hasta incluso con una larga, lo cual implica, o es una evidencia de la evolución, que claramente todos tenemos un antecesor común.
Si comparamos con algún tipo de chimpancé, por ejemplo, la coincidencia en genes es altísima, es más del 95%, ¿sí? Lo cual, bueno, pero sepan que cada ser vivo tiene distinta cantidad de genes. El fenotipo es lo que resulta de la interacción de los genes con el ambiente. Es lo que uno ve. Para poner un ejemplo bien claro, drástico, y ustedes lo entiendan. Yo puedo tener el cabello ya canoso por los años. Ese es el fenotipo, porque es la interacción del ambiente con los genes. Yo puedo modificar porque me puedo teñir el pelo, ¿sí? Y eso también es fenotipo, ¿se entiende? Porque no me gusta, si se me teñe el pelo y ya está. ¿Está bien? Bueno, eso es el fenotipo, es la apariencia, pero claramente hay una interacción de los genes con el ambiente. La herencia ligada al sexo es aquella herencia que se encuentra en los genes o en los cromosomas sexuales, ¿sí? Ustedes el año que viene van a ver, o se supone que deberían ver, todo lo que son los trastornos del desarrollo sexual, que no confundan, ¿eh? No estamos hablando nada de tener la homosexualidad, la bisexualidad y todos los nombres que han aparecido. No, no, no. Estamos hablando que en el momento que el viaje se está desarrollando, algo no sale bien. No, no, algo es más complejo, tienen que tener más conocimiento que lo van a ver en la que viene. Pero, por ejemplo, hay personas que sus caracteres sexuales primarios, o sea, ovarios, útero, pene, testículos, no se desarrollan bien, ¿sí? Y son infértiles. Eso es un trastorno de desarrollo sexual, ¿sí? En el desarrollo algo pasa. Pero bueno, eso lo van a ver en la teoría. Bueno, esto ya lo vimos, ¿se acuerdan? Los híbridos y los puros. Fíjense que de acuerdo a esto, chicos, vamos a decir que la recesividad solo se expresa en la homocigosis. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque si yo soy recesivo, en la heterocigosis no puedo, porque tengo un dominante que no me deja expresarme, ¿entienden? Sí o sí. Entonces, la única manera que yo me exprese siendo recesivo es en la homocigosis. Por eso acá ustedes ven que tiene dos alelos recesivos. Ahí sí me puedo expresar, porque mi gen homólogo es recesivo igual que yo. Esto tiene una consecuencia. Aquellas patologías que claramente tienen un componente genético, cuando son dominantes, hay mucho más riesgo que se transmita a la generación siguiente, ¿me entienden? Porque el dominante se expresa mucho más. Hay algunas patologías que su gen es recesivo. O patologías, pongamos condiciones, saquemos patologías. Por ejemplo, ¿vieron las personas que son albinas? Que tienen el cabello muy blanco, todo muy blanco, que hasta que incluso en algunos casos tienen que utilizar anteojos de oscuro, ¿sí? Bueno, eso se produce por un gen que es recesivo, que no fabrica la melanina, que es la proteína que nos da el color de piel. Por eso los alumnos tienen una cosa, ¿viste? No una vez por la calle un montón. Pero sí, por ejemplo, el Huntington, que eso sí es una patología, el Huntington es una enfermedad neurodegenerativa, se llama morir del cerebro, que tiene la persona todos los motores, ¿sí? No es que no se pueda mover, al contrario, se mueve de más, tiene movimientos involuntarios todo el tiempo. Esa patología es un gen dominante, de tal manera que cuando una persona tiene Huntington declarado y quiere tener hijos, se le plantea la posibilidad de no tenerlos, porque la posibilidad que el hijo salga con Huntington es muy alta, porque es dominante. ¿Se entienden? Para que ustedes vayan
aplicando estos conceptos. Bueno, esto ya lo hemos visto. Ahí tienen un cariotipo. ¿Se acuerdan que les mencioné en la clase pasada? El cariotipo es un estudio que te muestra la dotación cromosómica de un ser vivo. Claramente eso es un humano, chicos, porque ahí están los 23 pares. Fíjense que los sexuales siempre se ponen acá al último y observen cómo el cromosoma X es mucho más grande que el Y. Es más grande el tamaño. ¿Sí? O sea que, bueno, ahí tienen un típico cariotipo. Esto va a servir para detectar esas aberraciones cromosómicas que decíamos al inicio. Ya lo habíamos visto, hay 22 pares que son llamados autosomas, 22 que son autosomas, soma es cuerpo, y uno que es sexual, X hembra, X macho. ¿Sí? Sepa que estoy acá tan lejos. Bueno, ahora, hasta acá la genética mendeliana. La genética mendeliana es una genética que, como dijimos, partió de Mendel, que no tenía las herramientas eh, tecnológicas que tenemos hoy en día, de tal manera que con el avance de las nuevas tecnologías hoy podemos decir que no es que es incorrecta, sí podemos decir que no es a todo nada. O sea, Mendel te dice, vos tenés un dominante recesivo, el recesivo no se expresa porque tenés un dominante. Eso a todo nada, ¿entiendes? Hoy se ha ampliado un poco el concepto de gen, diciendo, bueno, no es tan así. De hecho, ahora les voy a mostrar casos donde hay una expresión de los genes recesivos aún con dominantes. Y tampoco es tan cierto lo que Mendel propuso que un carácter, color de ojos, sea determinado por un solo gen, sino que en realidad es el resultado de muchos genes. ¿Sí? Bueno, veamos un poquito esto. Dominancia incompleta es lo que les acabo de decir. Fíjense en esos bellos claveles. Si el rojo es el dominante, el blanco es el recesivo, y vos cruzás esos dos que esperas que surja a partir de la genética mendeliana, que surge el clavel rojo. Y sin embargo te sale ese clavel rosa en muchas ocasiones, lo cual implica que el gen recesivo metió un poco la pata, para decir, ser correcto. ¿Entienden? O sea, el gen recesivo, el blanco, logró expresarse, no en su totalidad, porque si no sería blanco, está claro. Pero definitivamente algo. Y fíjense que es, también esto es al azar, porque cuando vos haces estos tipos de cruces, capaz que te salgan, pongámosle, de 10 claveles, te salgan 7 rojos y 3 así rositas. Es al azar, chicos. ¿Sí? Pero el hecho que ya haya uno que es rosa y no rojo completamente, significa que el gen recesivo ha logrado expresarse. Y definitivamente, por eso hablamos que hay una dominancia completa. Lo domina, pero no es todo. Y esto se ha visto en muchas otras situaciones. Por ejemplo, estas bellas petunias. Y ahí hablamos de codominancia. Codominancia significa que dos genes que son dominantes pueden expresarse. Mendel decía, no, vos tenés uno y recesivo. No, bueno, acá ampliamos el concepto de gen. ¿Y saben dónde lo vemos mucho esto? En esto, en la sangre. ¿Sí? En la sangre tenemos alelos múltiples. Entonces, los 4 grupos sanguíneos que tenemos resultando esos alelos, ¿cuáles son? A, B, AB y 0. ¿Sí? Entonces, ahí, cuando tenemos grupo AB, hay codominancia, chicos, porque dos genes dominantes se están expresando. ¿Me entienden? ¿Sí?
Bueno, eso es lo que hace que muchos seres humanos tengan A, B o A o B porque son dominantes. ¿Alguien tiene el que es recesivo? ¿Vale? ¿No? Solito mirando pobrecito. Bueno, bueno acá está claro. Ah, ya hay otro. Si no, no te soy preso. Ahí está, a ver, levanten bien la mano, a ver cuántos son. Ah, a ver, son varios. Ah, poquitos. Bueno, ahí tenemos un claro ejemplo de lo que es la recesividad. A, B, ¿hay alguien? Tenía que ser A, B. Bueno, A, ¿quién son A? ¿Y B? Va, mira aquel otro. Va, todo el resto no sabe de qué grupo sanguíneo es. Son vampirescos. Se alimentan de la sangre de otros. Va, no tienen ni idea. ¿Ustedes que fueron hace poco a Bariloche? ¿Fueron a Bariloche? ¿No les pidieron hacerse el estudio de la sangre? Claro, ¿cómo cambiaron los tiempos? Claro, les pedían a ver si tenían alcohol en vez de la sangre. Cuando yo fui a Bariloche, en el año 92, ustedes no habían nacido. No, claro, qué mal que no se siente. Nos pedían la sangre, el grupo. Y vos sabés que yo lo tengo guardado en la billetera. Era un papelito donde tenían los distintos grupos y te ponía la gotita de sangre y ahí era reactivo. Lo tengo guardado, la sangre seca. ¡Ay, dame sangre! Bueno, sigamos. Por si te pasó un accidente, algo, tenías eso que sabías que se. Imagínate en Bariloche. Yo les cuento una cosa. Todavía sigue existiendo. ¿Cómo era? Cerebro, una Noviche y el otro, ¿cómo era? Grisú, Bypass. Bueno, basta, eso todavía. Yo me acuerdo que parábamos en un hotel en la calle Moreno, lo único que me acuerdo, y que una vez fuimos, no un boliche, era arriba, viste que era para arriba, y había una calle muy, o sea, tipo ahí viste acá en Nueva Córdoba, creo que es la Brasil, que subís ahí hasta la Independencia. Y yo, por supuesto, estaba ahí, pero por supuesto yo no tomaba, y la verdad que no, casi que no tomé esa noche, pero sí me acuerdo de un chico, el Fernando Bustos, total que lo conocen en mi pueblo, o sea que no saben quién, además hay 3.000 millones de Fernando Bustos. Y ustedes saben que se tropezó y se fue rodando una cuadra y pico y terminó cerca de Grisú. Se levantó y entró Grisú como si nada fuera. Digo, va a pasar eso ahora. Entonces necesitaban saber qué grupo de sangre era. Bueno, bueno, claro, en mi época era un papelito así, lo ponen en no sé qué. Bueno, la cosa va a avanzar. Bueno, en cualquier caso, chicos, hoy es prácticamente imposible decir que cualquier carácter, color de ojos, como dice ahí, o lo que se nos ocurra, va a depender de un solo gen, ¿sí? Por eso hablamos de herencia poligénica. Y esto se ha visto en más de una ocasión con cosas simples. Ahora, trasladémonos al terreno, ya sea de la patología, no sé, el trastorno bipolar, esquizofrenia, depresión, ansiedad. En cada una de esas condiciones se han visto que existen ciertas alteraciones genéticas, pero en ninguna de ellas uno puede decir que se debe a este gen. En el Huntington sí. Por eso es una de las pocas que se sabe dónde está la alteración genética. Y de hecho la proteína que produce la alteración de Huntington se llama huntingtina. Huntington es quien lo descubrió, en honor a ese paso. Pero en el resto de condiciones no podemos decir que se debe a un único gen. Imagínense si uno habla
Mira que por ahí uno dice, bueno, con el carácter de tu padre, de tu madre. Bueno, son cosas muy complejas que claramente resultan de la interacción con el medio ambiente, pero genéticamente es imposible decir que eso se debe a un solo gen. Por eso hablamos en todos los casos de herencia poligénica. Me dicen, por ejemplo, que atrás, pánico, cada uno, yo tengo protegido, pero mismo, y él le gana tenerla, por más que, por ejemplo, cuide, porque ahora ellos no tengan. ¿De acuerdo a lo que yo tengo? En realidad, pero que queremos que la mejorar el esto lo vamos a ver. Bueno, sigamos. Espera que ordeno porque se me escapan rápido. Bueno, entonces, chicos, ¿qué hora es? Ah, estamos bien. Miren quién volvió. Vamos al chanchito. Dulce. Bueno, a ver. Entonces, chicos, sabemos que cada gen es una porción de la doble hélice de ADN. Eso ya lo hemos dicho. ¿Sí? Hay una cosa interesante que esto sí se descubrió después de Mendel, obviamente, que es que en realidad los genes no tienen espacio físico. O sea, no es que si vos pudieses, o suponete que esto fuese una cadena que de acá hasta, no sé, el de anteojitos llega un gen y de esa hasta acá es otro gen. No tiene límites físicos. Lo que se sabe es que más bien los límites están dados por la información. Eso es una indicación de una herencia poligénica. Significa que ese gen que uno diría llega hasta ahí, a veces se extiende o se achica en función de la necesidad de la información. Una cosa interesante que se ha descubierto después de Mendel. Sí. Ya va, espera, y espera que ya lo vemos. Todo está contemplado acá. Todo, ya va. ¿Vos tenés heterocromía? Entonces, chicos, la otra cuestión interesante es que se ha visto que a lo largo de un cromosoma es como que hay parte del cromosoma que hay mayor concentración de genes y otras menores. En cualquier caso, estos nombres transcriptoma, proteoma, lo que yo quiero que entiendan es que en esos genes está la información, está la receta para que vos tengas un determinado carácter.
color rojos. A partir de esa receta, ahora lo vamos a ver, va a haber conceptos como transcripción, traducción, y ahí va a surgir la proteína que va a hacer que obtengan los ojos de un determinado color. Ahora lo vemos a continuación. Y es justamente la síntesis de proteínas. Deben entender esta imagen, chicos. El ADN es el que tiene la receta para hacer una proteína. Es el que tiene la receta que te dice que vos tenés que tener los ojos marrones. El ADN nunca sale del núcleo, tiene que salir del núcleo, porque si no, eso es un problema. La vimos en la clase pasada. De tal manera que quien va a hacer esa proteína, ¿qué organela la hace? Qué bien. Nada más que la semana que viene no se los preguntas de pasión. ¿Quién sintetiza las proteínas? ¿Qué organela? Los ribosomas. Bueno, no sé mal. Veamos lo bueno, veamos lo bueno. Los ribosomas van a hacer las proteínas. Ahora, acá va a jugar un rol fundamental en la ARN. Que recuerden, hay de tres tipos: ARN de transferencia, mensajero y ribosomal. Hoy vamos a ver las tres. El ADN. El ADN, fíjense que lo descubrió ahí nomás, unos años después de Mendel. Nietschler, como se pronuncia, es un besito. Parece que ese fue el momento clave para la biología, porque justo estaba Darwin publicando su teoría de evolución, que se retroalimentó de estos conceptos y me sirvió para explicar mucho de la teoría. En cualquier caso, hoy se acepta que el ADN, quien mejor lo explica es el modelo de Watson y Crick, que es lo que ya venimos hablando, chicos, una doble hélice antiparalela que no se junta, no se une, ¿sí? Que está formada por las bases nitrogenadas, ustedes ya saben que son complementarias, adenina, timina, citosina, que tiene un azúcar. Recuerden que el azúcar del ADN es la desoxirribosa y que está unida con esos puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno, digamos que tienen una función estructural, en el sentido de mantener la doble hélice. En el caso del ARN, observan que la diferencia es clara. No son dos hélices, es una hélice. Es una hélice. Y también la otra diferencia, que recuerden que no tienen las mismas bases nitrogenadas. Guanina y citosina sí. ¿Y cuál es la que no tiene la ARN? La timina, que se reemplaza por el uracil. Bien. La replicación del ADN lo mismo en la clase pasada, chicos. Replicación significa la duplicación en la fase S de la interfase. Esto lo vimos en la clase pasada, En la fase S de la interfase, el ADN se duplica para que la hija tenga la misma información genética que la madre. De tal manera que ese proceso se llama replicación. Cuando ustedes vean replicación, significa que se duplicó el ADN. Ahora, la clase pasada yo les contaba que a lo largo de toda la interfase, ¿se acuerdan la fase G2, la fase G2, la mitosis misma? Había un montón de controles. Porque básicamente, si la célula no se divide bien, eso puede producir problemas. En la fase S, o durante la replicación, también hay muchos controles. Y acá hay un nombre que es importante, que son las ADN polimerasas. Cuando ustedes lean asas, son enzimas que aceleran la reacción. Esas ADN polimerasas lo que hacen es, a medida que se va formando la hélice, imagínenselo tridimensionalmente, van controlando que todas las bases nitrogenadas sean las que deben ser y que sean complementarias. O sea, que adenina esté unida con timina, no con guanina. Si está unida adenina y guanina porque así salió,
Lo que hacen esas ADN polimerasas, detienen el proceso, desarman la hélice que se armó y la vuelven a empezar a armar. ¿Sí? Eso es clave porque asegura, como bien dice allí, la precisión de la replicación. El problema es que cuando no está asegurada esa replicación, tenemos una mutación. Hoy vamos a ver el aspecto negativo de la mutación. En evolución vamos a ver el aspecto positivo. En la mutación ocurre que, o puede ocurrir porque justamente las ADN polimerasas no son capaces de corregir un error. Las radiaciones ultravioletas del sol afectan el desempeño de esas ADN polimerasas y a partir de ahí surgen las mutaciones. Ojo, no estoy diciendo que a partir de ahí vas a tener cáncer de piel, pero es una posibilidad. Por eso hay que cuidarse. En cualquier caso, en este sentido hablamos de las mutaciones como algo negativo, porque la célula hija no va a tener la carga genética como corresponde. Las consecuencias pueden ser nulas, porque a lo mejor se te cae un pedacito de piel y se corrige y ya está, ¿sí? O puede ser grave, se desencadena un tumor, ¿entienden? Todo va a depender qué tipo de célula sea y cómo va a ser controlada. Porque acuérdense que después existen toda una serie de controles para eh, finalmente la célula se divida. Bueno, ahí tienen el pescado de los Simpsons que... Ahí está, mira vos que te hinchabas. Eh, igual Homero se lo... Ah, no, no fue Homero, el señor Burns se lo tuvo que comer. ¿Se acuerdan de ese capítulo que hacían la propaganda? La heterocromía, ¿te conoce a alguien que tenga heterocromía? ¿Vos? ¿Vos tenés? Bueno, no pasa nada, muchas mascotas tienen. Los gatos, muchos tienen. Yo como no me gustan los gatos, no sé, pero los perros también, pero ¿tienen alguna mascota que tiene heterocromía? Bueno, la heterocromía saben lo que es, ¿no? Tener un ojo de un color que otro no. ¿Tienen alguna mascota, vos? En realidad la heterocromía puede deberse a cuestiones que son genéticas, ya la persona nace con eso. Ah, pero ¿qué le estás haciendo? Le puso la linterna acá para ver si era... Bueno, pues sí, pero se la estás matando. Vos lo tenés que te acuerdas, ¿o no? Bueno, pero claro, pero entonces es genético, no pasa nada. Puede ser genético, sí, en cuyo caso, como dice, no pasa absolutamente nada, pero sí puede ser alguna cuestión de una lesión en el globo ocular, eso sí es un tema porque, bueno, ahí hay que ver la lesión o consecuencia de alguna infección o del nervio óptico, pero eso es ya más complicado. Genéticamente no pasa absolutamente nada. No confunden con el daltonismo, ¿no? El daltónico, ¿alguien es daltónico acá? Bueno, a mí se daltónico. Bueno, el daltónico, ¿qué color te confundís? Claro. ¿Y vos? Bueno, daltónico es lo que pasa, lo que dijo él, ¿sí? Que confunde colores. Igualmente, yo pregunté justamente a propósito, porque el daltonismo se asocia a eh, el cromosoma Y, ¿sí? Por eso es mucho más frecuente en los machos, en los varones, ¿sí? Bueno, hagamos el recreo, a ver. Ah, sí, vamos al recreo porque viene síntesis de proteína que es pesadito, así que vamos al recreo.
Bueno, volvamos. Está claro entonces a esta altura, o debería estar claro, que toda la información genética, para todos los caracteres, desde el color de ojos hasta una proteína que participa en las neuronas que, para que se unan entre sí, está en el ADN. Ahora bien, el dogma llamado así, central de la biología, implica que la información que está en el ADN está en el núcleo, y el ADN nunca debe salir del núcleo. Por lo tanto, el flujo de información es del núcleo hacia el ribosoma, que es donde se va a hacer la proteína. O sea, la información que está en el ADN tiene que pasar a un ribosoma, que es donde se hace la proteína. Ese es el flujo o la dirección de la información. ¿Se acuerdan los virus que yo les decía que los virus son o no son organismos vivientes, en el sentido que no se cumplen todas las condiciones de la vida? Sin embargo, los virus, justamente por esa característica, necesitan de un huésped para sobrevivir o para replicarse. Bueno, en el caso de los virus, el flujo de la información es al revés, porque entran a la célula y tienen que llegar al núcleo para poder replicarse. Solamente para que lo sepan, nosotros lo que vamos a ver ahora es cómo del ADN se llega a un ribosoma. Entonces, escúchenme ahí, acá. Vamos a ahí está. Acá hay dos conceptos fundamentales, transcripción y traducción. La transcripción, vos transcribís. Si vos transcribís, estás pasando información de una cosa a otra. Si el ADN nunca puede salir del núcleo y tiene que llegar la información a un ribosoma, alguien tiene que llevar esa información. Y ese alguien es el ARN mensajero, porque es un mensaje. El mensaje es la receta para hacer la proteína. ¿Sí? El pasaje de la información del ADN al ARN mensajero que se da en el núcleo, porque el ADN no sale del núcleo, se llama transcripción. ¿Sí? El ARN mensajero, una vez que tiene esa información, sale por los poros nucleares y va camino al ribosoma. ¿Está bien? Hagan de cuenta que, siempre pongo el ejemplo, que tenés que hacer una torta. Y la receta de esa torta está en el baúl de tu abuela que lo cuida a mansalva. La receta o el papel donde está escrita esa receta, salud, está en el baúl. El baúl sería el núcleo, ¿sí? Y no va a salir de ahí porque si no te corta las manos tu abuelo. Bueno, la posibilidad que vos tenés es copiar esa receta, ya que no puede salir de ahí, la copio, la transcribís, ¿me entienden? El paso de un papelito a otro es lo que hace el ADN y pasa la información en el ARN mensajero. ¿Está bien? Eso se llama transcripción. Ahora, el ARN mensajero llegó a la proteína, al ribosoma, perdón, para hacer una proteína. ¿Sí? Aquí recordemos los otros dos tipos de ARN. El ARN de transferencia, ¿qué va a hacer? Transfiere, chicos. El tema es que, ¿de qué están hechas las proteínas? Aminoácidos. Los aminoácidos están libres por todo el citoplasma. Están dando vuelta al pedo, ¿no? Entonces, alguien tiene que traerlos. ¿Sí? Ese alguien es el ARN de transferencia. Sigamos con el ejemplo que haces una torta. Tu pareja está al pedo mientras vos estás ahí haciendo la torta. Entonces le decís, pareja, anda a buscarme a el Carrefour, esa huevada que hay, buscarme una manteca, harina, sal y dulce de membrillo para hacer la pasta frola.
Bueno, tu pareja vendría a ser el ARN de transferencia, ¿sí? Que va y busca, en este caso, las cosas para hacer la torta, o los aminoácidos para hacer la proteína. Vos, que vas a hacer la torta, y tu cocina, digamos que la cocina es el ribosoma, y vos vas a hacer el ARN ribosomal. El ARN ribosomal lo que hace es juntar y unir los aminoácidos para formar la proteína. Vos juntás las cosas de la receta y haces la pasta frola. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué se llama traducción? Muy simple. El ADN, chicos, tiene 4 letras. ¿Cuáles son las 4 letras? Adenina, guanina, citosina y timina. Esas son las 4 letras. O sea, partís de un lenguaje de 4 letras y pasás a un lenguaje de 20 letras. ¿Por qué 20? Porque son 20 los aminoácidos. Entonces, el ARN ribosomal tiene que traducir de un lenguaje de 4 letras a un lenguaje de 20 letras. ¿Está bien? De hecho, cada pedacito del ARN mensajero codifica determinados aminoácidos. En el Huntington, esta condición que yo les mencionaba anteriormente, ocurre que ese ADN, ese ARN mensajero, está mutado, ¿sí? Entonces tiene de más esas bases nitrogenadas. Y al tener de más, ahí aparece la patología. Es más, se sabe que si existen tantas bases nitrogenadas de más, la enfermedad va a ser leve. Si existe un poco más, va a ser más grave. Si existen de más, mientras más mutado esté, más grave va a ser la enfermedad. Por eso se llama traducción, porque se traduce un lenguaje de 4 letras a uno de 20, que son los aminoácidos. Y finalmente, ahí entonces entendemos por qué decimos que el ADN transmite la herencia, porque se hereda la receta, y el ARN expresa a través de una proteína. Recuerden, chicos, si vos tenés los ojos oscuros, es porque hay una proteína que hace que los ojos sean oscuros, no porque el ADN está ahí haciendo que sea oscuro. ¿Me entienden? Está claro, chicos. Está claro los conceptos de replicación, transcripción y traducción. La traducción la hace el ARN ribosomal, que tiene que entender la información que trae el ARN mensajero. El ARN mensajero te trae una información codificada en 4 letras: adenina, guanina, citosina y timina. La tenés que traducir en un lenguaje de 20 letras. ¿A qué aminoácidos corresponde? Y aminoácidos son 20. Por eso es traducción. ¿Sí? ¿Está? Bueno, o no entienden ya, o entienden todo. En cualquier caso, esto lo vimos en la clase, la otra. Acá está el núcleo. Ahí está el ADN. Acá se da la transcripción, chicos. ¿Ven? Porque el ADN no puede salir del núcleo. Ahí se pasa la información del ADN al ARN mensajero. Una vez que se da la transcripción, el ARN mensajero sale por un poro nuclear y ahí nomás está el retículo endoplásmico rugoso. Rugoso porque están llenos de ribosomas. Entonces, ahí nomás el ARN de transferencia no sé dónde anda, pero anda buscando los aminoácidos, los llega ahí en cada uno de esos ribosomas. Se produce el proceso de la traducción, que es lo que acabamos de decir, y finalmente se produce la proteína. Cuando se produce la proteína, ¿se acuerdan que va el complejo de Golgi, que es el que termina, digamos, el proceso? Y acuérdense que todas las proteínas, o la mayoría de proteínas que se producen en el retículo endoplásmico rugoso, son proteínas de exportación. Por lo tanto, el Golgi las empaqueta y salen. A ver. Las proteínas que son para la misma célula, recuerden que las fabrican también los ribosomas, pero los que han libres, no adheridos al retículo endoplasmático. Bien, si está claro esto, seguimos. Miren, ahí yo les puse ese ejemplo, por supuesto nadie le va a preguntar cuántos cromosomas tiene el hecho del África, pero solamente para que sepan
que de hecho no veo absolutamente nada, pero la cantidad de cromosomas que tenemos los seres humanos obviamente es fija. Todos tenemos 36 cromosomas. Después, en todo caso, hablamos de aberraciones, si hay más o menos, pero hay otros seres vivos que tienen muchos menos y hay otros seres vivos que tienen muchos más. ¿Sí? Solamente para que sepan que cada ser vivo tiene un número determinado de cromosomas. Esto es el cariotipo. Solamente para que sepan identificar esto, bueno, ahí están los distintos pares. Siempre el cromosoma sexual se pone en último. Y esto nos permite identificar si es macho o hembra. Por ejemplo, este cariotipo, ¿es hembra o macho? Este. Hembra, chicos, 2X, no hay nada ni. Aquí, ahí vemos la diferencia. Esto es real, ¿eh? Un cariotipo real. Fíjense, el cromosoma ahí es mucho más chico, esto es un macho. ¿Sí? Los dos normales, ¿no? En el sentido de que no existe ninguna aberración cromosómica. Pasemos a eso. A ver, por un lado hablamos de alteraciones genéticas y por otro lado hablamos de aberraciones cromosómicas. No es lo mismo, quedan emparentadas. En primer lugar, diferenciamos, retomando un poco lo que recién decía el compañero, lo de adquirido o lo de congénito. La heterocromía tuya probablemente sea congénita, porque te diste cuenta a los 8 años, pero naciste con eso. Eso es congénito, naces con la condición. Adquirida significa que naciste con eso y vas a saber por qué razón, ese es el tema, se adquirió la condición. En cualquier caso, alteraciones genéticas, estamos hablando que o tiene que dirigirse al resultado. Si un gen codifica una proteína, ¿sí? La alteración genética se va a medir por la alteración de esa proteína. Entonces la proteína puede estar de más, de menos o ser defectuosa. En el Huntington ya les dije que hay proteína de más. Hay veces que hay proteína de menos, o hay veces que la proteína es defectuosa. En cualquier caso, la alteración genética siempre va a depender de qué proteína es, chicos. Porque si hay una proteína para que te crezca el pelo, bueno, no te crecerá tanto o te crecerá mucho. Si hay una proteína que tiene que ver para que las neuronas se reproduzcan y se conecten, y las consecuencias pueden ser bastante más graves. Sí, no me acuerdo quién preguntó. A ver, dame un ejemplo. Si es que tenés. Sí. Entonces, volvemos lo mismo al caso que decíamos recién. Pueden ser las dos cosas. De hecho, uno cuando habla de ciertas condiciones, por ejemplo, ya no sé, para ponerlo más complejo, esquizofrenia, eh, algunos trastornos depresivos, siempre se habla de una predisposición genética y, como bien usted decía, hay un factor ambiental que muchas veces desencadena eso. Cuando es un factor ambiental, por ejemplo, en la esquizofrenia es frecuente ver que el primer brote psicótico que le da a la persona se produce en épocas tempranas de la adolescencia, donde sabemos que la adolescencia es una época compleja, ¿sí? Compleja en todo sentido, social, individual, psicológica, hasta mentalmente. Eh, entonces, en esos casos siempre se habla que hay una predisposición
genética y un desencadenante ambiental, que uno no puede identificarlo, porque cuando digo un agente ambiental puede ser una situación estresante, como qué sé yo, el divorcio de los padres o una mudanza, pero también puede ser a lo mejor un tóxico en el ambiente que usted ingirió y eso le produce, pero me entiende que no, pueden ser las dos cosas, es lo mismo que él, no. Y hoy por hoy no hay forma, excepto en muy pocas condiciones, de establecer la etiología, o sea, la causa de manera clara. Bueno, justamente hablando de esto, por eso no es lo mismo alteración genética de lo que es lo cromosómico. Ahora vamos a ver lo cromosómico. Pero a ver, si una alteración genética implica que hay una proteína defectuosa de más o de menos, eso puede producirse por una alteración cromosómica, por ejemplo, si que ahora lo vamos a ver, una alteración monogénica, Huntington. El Huntington, como ya les dije, hay un gen que está mutado y mientras más mutado esté, más graves son los síntomas. ¿Sí? Pero eso son las excepciones. No hay muchas de esas condiciones. Hoy por hoy, quizás a lo mejor el chico de 100 años, digamos que la esquizofrenia, esto, el otro, aquello, o lo que te pasa a vos, es todo por este gen. No lo sé, hoy no podemos. Por eso hoy se dice más bien que hay alteraciones multifactoriales, en el sentido que hay muchos genes, hay una predisposición y factores ambientales, los cuales, como les digo, pueden ser factores psicológicos, sociales, culturales, tóxicos, lo que se me ocurra. Tóxico en el sentido de un tóxico ambiental. Bueno, hoy por hoy no tenemos forma de identificarlo. Quizá en unos años, sí. Pero vamos a esto. Las aberraciones cromosómicas, alteraciones cromosómicas, claramente indican que de ese cariotipo normal de 46 cromosomas, algo no es como debe ser. ¿Sí? Y en la naturaleza, al menos en lo que corresponde a genética, si es 46, es 46. Bueno, pero 46 y un cuarto no, es 46. Ni de más, ni de menos. Acá, ni más ni menos es bueno. Puede ser en el número o en la estructura. En el número, chicos, claramente estamos hablando de cromosomas de más. En vez de 46, hay 47. O de menos, en vez de 46, hay 45, por ejemplo. En la estructura, ¿sí? Ahí estamos hablando de un cromosoma que está en los 46, pero ese cromosoma, su estructura no es la que debe ser. Ahora lo ven, ¿sí? Pero se entiende que no es lo mismo. Número hay más o menos, estructura es en un cromosoma en particular. Entonces, vamos a la estructura. Primero, de elección, pérdida, chicos, no es lo mismo. Se pierde un segmento, se pierde un pedacito. Puede ser así chiquitito, puede ser así de grandote. Y eso, otra vez el azar. Las consecuencias, recuerden, siempre van a depender de qué tipo de genes se pierden. Si se pierde un gen que, bueno, no pasa nada. Si se pierde un gen que codifica la hemoglobina, estás hasta las manos. Porque no puedes llevar oxígeno en la célula, por ejemplo. La elección es la pérdida. La duplicación es como que el cromosoma es más grande porque tiene 2 veces el mismo pedazo. Ah, de 10, tengo de más. No, no. Es exacta ahí la naturaleza. No puede tener ni de más ni de menos. ¿Está bien? No es una ventaja, en este caso, tener de más. La inversión se invierte. Yo que debería estar abajo, estoy arriba. Bueno, que si no debe quedar claro a esta altura ya, tiene que estar en el lugar que le corresponde. La translocación se intercambia. Suponete que vos sos el cromosoma 4, yo soy el 3, bueno, dame un pedazo, yo te doy un pedazo, vos me das uno. Intercambiamos. Tampoco, porque tiene una relación concreta y correcta. ¿Sí? Se intercambia y eso no es válido. ¿Está bien? ¿Sí?
Acuérdense, inversión, translocación, delección y duplicación. Eso en cuanto a la estructura. En cuanto al número, la persona tiene cromosomas de más o de menos. ¿Sí? Las más frecuentes son las llamadas monosomías, falta uno, o las trisomías, que en ese caso hay exceso, hay uno de más. ¿Sí? Las monosomías son mucho más jodidas, en el sentido que la mayoría de ellas producen un aborto espontáneo, incluso muchas veces la madre ni siquiera sabe todavía que está embarazada. Las monosomías son directamente se pierde un cromosoma, entonces la mayoría de las veces son viables. Y si el bebé logra nacer, tiene más pronóstico, ¿sí? No sobreviven a mucho más de 10 meses. Sí hay una, que es la más, de hecho, una de las pocas viables, que es se llama síndrome de Turner. Fíjense en que el síndrome de Turner es una monosomía porque tiene un único cromosoma X. ¿Por qué se da solamente en hembras y en machos? ¿Qué se les ocurre? Porque el macho tiene un solo cromosoma X, ¿se entiende? Entonces, si no lo tiene, directamente es inviable. En el caso de la hembra, al tener dos cromosomas X, pierde uno, el que queda logra hacer que ese ser sea viable, ¿se entiende? Lo compensa en parte, pero en partes. Las personas con síndrome de Turner son todas hembras, se lo digo porque no hay forma que prosperen el macho. Fenotípicamente, lo de la apariencia, fíjense, ahí lo describe, son bajitas, y lo más caracteriza, esto también es considerado parte de, en realidad no es un trastorno en el desarrollo sexual, porque es un trastorno cromosómico, pero las consecuencias son sobre el desarrollo sexual porque tiene gónadas que son rudimentarias, o sea, no madura el útero de las mujeres, por lo tanto son personas estériles, que no pueden tener hijos. Por más que hagan, no hay forma de hacer tratamiento porque no tienen el dispositivo biológico para poder quedar embarazadas. ¿Sí? Esa es la única monosomía, una de las pocas viables de nosotros humanos, que de hecho, como les digo, se da solamente en hembras porque en el macho no hay forma. Fíjense, estamos hablando de cambios que afectan la dotación completa, o sea, de los 46 cromosomas, nosotros humanos. Monoploidías solo tienen un único cromosoma, es lo que veríamos, ¿sí? Fíjense en que se simboliza, ¿se acuerdan que haploidía es la N minúscula, diploidía 2N, ¿se acuerdan? En el caso de la monoploidía se simboliza 2N menos 1, porque, bueno, me falta uno, ¿sí? La poliploidía son varios juegos, pero ahí tenemos triploidía, tetraploidía, etcétera, etcétera. En algunos seres vivos, en algunas plantas fundamentalmente, es normal y está bien. ¿Quieren pasar? Pasen. Pobre, tienen chicos en secundario en esta clase. Imagínate. Bueno, venga. ¿Cómo les va? Porque está la muestra, ¿vieron? Pero, claro, ustedes ya son universitarios, ya no saben lo que es la muestra. ¡Ah! ¿Que el año pasado no fueron a la muestra? Qué mala onda que son. Yo tampoco te estoy pasando, yo estoy dando clases, no me reten. Bueno, vengan, miren, escuchen lo que pasa en la biología. ¿Tienen biología en el secundario? Sí, ¿no? Sí, bueno, qué extrovertidos que son. Bueno, miren lo que les espera si van a hacer psicología. A ver, déjenme un ratito. ¿Cuántos de ustedes quieren hacer psicología? ¿Por qué? A ver, pobrecito. No, miren. No, no sean mala onda ustedes. Qué mala onda que son.
Pero cállate la boca. Vos. Bueno, a ver, no, bueno, chicos, yo una sola cosa para decirles. Más allá que van a ver biología y los cromosomas, ustedes dirán, ¿qué diablos tiene que ver con la psicología? Créanme que tiene mucho que ver, pero sí sepan que si van a hacer psicología, y esto también para ustedes, porque ustedes son chiquitos, recién están empezando, es fascinante. Lo que tiene de fascinante la psicología, ¿saben qué? Que hay tanto por investigar y descubrir como en todas las otras disciplinas, pero acá es el ser humano. Así que, bueno, bienvenido en serio. Ojalá que el año que viene, el 1 de febrero, divino, nos estemos viendo en el ingreso. Así que ya saben, ahí vamos a estar. Ustedes no, disculpen, ustedes universitarios, esos son todos grandes. Va. Bueno, cualquier cosa si quieren preguntar, de. Bueno, sigamos. La diploidía en nosotros humanos es inviable, ¿sí? No, no es normal ni esperable y va a pasar lo mismo que ocurre con lo que decíamos recién, ¿sí? Son abortos espontáneos y finalmente no prospera el ser vivo. Fíjense que existen también cambios que afectan solo una dotación, o sea, solo un par. En ese caso, la monosomía se pierde un cromosoma completo. La trisomía, recién vimos una, perdón, la monosomía. La trisomía, esta es el síndrome de Down. En la trisomía, no sé si este debería ser, venga, aquí hay tres. No sé si el 21, pero supongamos que es el cromosoma 21. ¿Sí? En la trisomía del par 21 es el llamado síndrome de Down. ¿Está bien? Eh, Luego tenemos que es la trisomía más común en seres humanos. No es la única, también existen otras trisomías que son mucho, pero mucho más raras. ¿Está bien? De hecho, uno de los factores de riesgo, creo que alguien había preguntado, por eso lo digo, uno de los factores de mayor riesgo para que ocurra esta cuestión, por supuesto, es si en la familia existen otros casos similares, pero muchas veces ocurre que no hay ningún caso y es el primero. Mucho tiene que ver la edad en la cual se embaraza la mujer. ¿Sí? Es un factor de riesgo que mientras más grande sea, pueden aparecer esto. No estoy diciendo que sí o sí, no digan huevadas, pero sí es un factor de riesgo. De hecho, bueno, ustedes todavía son chiconas, pero 23 a 25 años, 27 es el periodo más fértil de la mujer. Es ahí donde se supone biológicamente y evolutivamente hablando deberían tener hijos. Igual ahora vieron que el otro día leía un meme. No me acuerdo bien cómo decir, pero ustedes lo deben haber visto. Decía, mis bisabuelos tuvieron, no sé, 25 hijos, de antes era así. Mis abuelos tuvieron 3. Mi papá uno y yo tengo el gato castrado, o sea, hasta que llegó la evolución. Vieron que ahora, bueno, no es una cosa como era antes impuesta de tener hijos. ¿Alguien tiene hijos acá? Bueno, vayan a practicar por lo pronto. ¿Quieren tener hijos, al menos por ahora? No, ¿viste? Es increíble. Bueno, está perfecto, cómo han cambiado las cosas. Antes, si no tenías hijos, como que... Va, sigamos. ¿Qué hora es, chicos? Falta un ratito. Lo que tiene que ver con enfermedades monogénicas, ahí tenemos el típico ejemplo de la enfermedad de Huntington, pero hay otras cuestiones. Fíjense aquí, surge el albinismo, ¿se acuerdan que lo habíamos dicho al inicio? En las enfermedades monogénicas significa que la etiología, la causa, es un gen, pero son las menos, ¿sí? Son las menos. Es un gen y ese gen está mutado y esas mutaciones, ¿sí? Incluyen, por ejemplo, se sustituye un aminoácido por otro, en vez de ir tal aminoácido está otro. Y ustedes dirán, bueno, pero es uno solo. Y sí, chicos,
Acá es exacto, ¿es así o nada? Directamente no se sintetiza. Polipéptido es la proteína, chicos. Acuérdense que las proteínas en la mayoría son polipéptidos. O está incompleto o inestable en el sentido que no mantiene su estructura. ¿Se acuerdan que hablábamos de las proteínas que tienen 4 estructuras: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria? Bueno, hay algunos ejemplos. Los más conocidos quizás la fibrosis quística. Lo digo más conocido, pero ustedes son más chicos, pero acá en Córdoba hubo dos, no me acuerdo si eran mellizas o gemelas, que incluso fueron a Brasil a operarse, que hicieron una campaña muy grande para juntar dinero. Se fueron a operar a Brasil y una de ellas falleció. La otra entiendo que está viva, las mellizas Oviedo era. ¿Alguien sabe el caso? ¿Eh? Pero la otra está viva, ¿no? Sí, pero una falleció. Bueno, la fibrosis quística en realidad es una acumulación de cotidianos tendones que realmente hacen muy dificultosa la respiración. El albinismo, que ya lo dijimos. La anemia, ustedes saben que el albinismo, ¿conocen a alguna persona albina? En La Rioja hay un pueblito. ¿Quién es de La Rioja acá? ¿Dos nomás? Hay un pueblito que se llama Aicuna, ¿saben qué? No. Aicuna está en la cuesta de Miranda, entre y Chilacito. Tienes que meterte para adentro. Resulta que, y esto es real, ¿eh? Una vez yo fui a Aicuna, porque me encanta La Rioja, y entré, y vos sabés que me llamó la atención la gran cantidad de albinos que había. Claro, yo digo, ¿qué pasó aquí? Claro, eso es lo que pasó acá. Acá algo genéticamente raro hay. Efectivamente, entiendo que después de averiguar un poco, eran inmigrantes, yo no me acuerdo si de Escocia, Irlanda, Islandia, uno de esos países de Europa del Norte, donde vinieron muchas parejas de albinos. Y esa era la explicación que me dieron, en una cultura bastante cerrada y hace que, bueno, hagan cositas entre ellos. Entonces se transmiten el albinismo, son todos parientes, básicamente. Entonces, ahí, por eso explica la... Ah, pero la Rioja Capital ya es otra cosa. Bueno, la anemia falciforme no es la anemia común, que te falta hierro, esa es mucho más compleja. La hemofilia también, la hemofilia no podés coagular la sangre. Y la enfermedad de Huntington, como recién le decía, la enfermedad de Huntington se debe o es una enfermedad autodominante, lo cual, como les decía, la posibilidad de transmitir a las generaciones siguientes es muy grande. Chicos, epigenéticos, yo les voy a subir la clase grabada. Ahora les hago rápido un resumen de los puntos principales para el parcial que deben entender de epigenética. Miren, epigenética, ustedes tienen que tener en claro estos, los mecanismos epigenéticos. Nos queda un ratito, así que déjenme incluso un rato. Hasta ahora venimos diciendo la genética mendeliana, que estamos hablando que son dominantes o recesivos. Vimos que no están así. Por otro lado, venimos diciendo que, por ejemplo, el fenotipo es la interacción de los genes con el ambiente. Todo esto lo hemos dicho una y otra vez. Ahora, ¿cómo logramos que factores ambientales como fumar, ir a un gimnasio, tener una dieta equilibrada en grasas vegetales, no sé, algo más? ¿Cómo corroboramos que esos factores ambientales influyen en los genes? La epigenética de respuesta a eso, a través de esos mecanismos. Lo que ustedes deben entender, chicos, bueno, ¿qué hizo? Ahí está. Lo que ustedes deben entender es que los factores ambientales no modifican a los genes.
O sea, si el gen está acá, no va y modifica la estructura del gen. Pero lo que va a modificar los factores ambientales es la expresión de un gen. Los genes, cuando se expresan, forman una proteína, ya lo hemos dicho. ¿Sí? Lo que ustedes deben saber que a lo largo de nuestra vida hay genes que están activos, por ejemplo, en la infancia, y después se apagan, porque no es más necesario. Lo que vos preguntabas recién, no me acuerdo quién, vos, hasta que había desaparecido, cuando nos vamos poniendo más grandes, se van activando los genes del envejecimiento. No, no lo digo por vos, lo digo por ti, por todas las canas. Ah, si vos sos... No. Entonces, uy, caramba. No, decime que te llamas Ana y que te llegó el telo por lo de la mitosis, cagamos. Entonces, esos genes, chicos, que se activan en determinados momentos, lo que van a hacer los factores ambientales es silenciarlos o activarlos. Cuando uno escucha que hacer ejercicios, el tema es que hay que tener ganas y tiempo, pero cuando uno escucha que hacer ejercicios o una dieta saludable ayudan a retrasar el envejecimiento, es correcto, chicos. Y se ha demostrado porque ese hacer ejercicio, una dieta sana, lo que hace es silenciar genes que se sabe están asociados al envejecimiento. Cuando yo digo silenciar, significa que ese gen deja de producir una proteína. ¿Me entienden? Y genes que se habían apagado porque ya cumplieron su función, los activan. Hacer ejercicio, una dieta equilibrada. Está claro que cuando yo hablo de un factor ambiental negativo como el fumar, hace exactamente al revés. Está comprobado. Eso es la epigenética. Hay tres mecanismos, que es lo que ustedes deben saber. Se los explico rápido. Metilación del ADN. Cuando vos tenés una dieta rica en metilos, los metilos es una molécula química, chicos, no importa, ya está. Están en los aceites vegetales, los pescados, todas esas cosas. Cuando vos tenés una dieta rica en eso, esos metilos no afectan el gen, pero se unen al gen, ¿sí? Y hacen que ese gen, si estaba activado, se silencie, o si estaba silenciado, se active. ¿Saben? Pero recuerden, nunca va a afectar el gen directamente, sino indirectamente. Ese es uno, metilación del ADN. El otro mecanismo es la modificación en las histonas. ¿Se acuerdan que las moléculas de ADN sueltas en el núcleo, formando la cromatina, están unidas con las histonas, que son las proteínas que las unen? ¿Se acuerdan? Bueno, factores ambientales se sabe que van y modifican en las histonas. Y de esa manera, indirectamente, lo mismo, activan o silencian un gen. Siempre el resultado final es ese. El último mecanismo son los microARNs. Una vez que el ADN transcribió la información en el ARN mensajero, estos microARN se meten antes que llegue al ribosoma y hacen que la proteína se produzca o no, con la misma consecuencia, activar o silenciar el gen. Igualmente yo les subo a la clase grabada de epigenética, así ustedes la tienen bien clara. Chicos, antes que se vayan, ¿quién hace el espacio tutorado conmigo? Empezamos hoy a las 6, ¿no? Está el link en el aula virtual. Bueno, y nos vemos en el parcial la semana que viene, ¿no? Bueno, chao. Nada más.